Hola Dori, ¿qué vamos a hacer en el vídeo de hoy? Uy, pues no me acuerdo, es que sufro de pérdidas de memoria a corto plazo. Pues va, piensa. Ah, ya lo tengo. Sí, lo tengo. Y vamos a hacer papiroflexia de peces. Pues dentro vídeo. Maestro Luis, propuestas educativas para educación primaria. Sí, hoy va de peces. ¿Y cómo los vamos a hacer? En solo 5 pasos, te lo prometo. Y con un material tan básico como un folio, da igual si está usado por una cara como si no, tijeras y material pues de dibujar, repasar, pintar, ya está, nada más. Venga, empezamos. Para hacer nuestro pez de papiroflexia vamos a hacerlo en 5 pasos. Paso número uno. Sí, sé que me habrás leído la mente. Hacemos el triángulo. Recordad, llevábamos el vértice, en este caso es el superior derecho, pues al lado izquierdo. Si fuese el vértice superior izquierdo, llevaríamos al lado derecho. Da igual, ¿eh? Cada uno como quiera. Si queréis, mira, hoy para cambiar, lo vamos a hacer así. Marcamos bien la punta, nos aseguramos que nos quede lo más perfectamente posible. Y ahora las tijeras solo, de momento, las vamos a hacer servir para el paso número 2. Recortar el rectángulo. La pieza que nos sobra, el rectángulo, ¿vale? Y esta pieza nos va a servir si luego le queremos hacer como crías al pez, ¿vale? Entonces, abrimos nuestro triángulo y recordad que se nos formaba un cuadrado. Tenemos una diagonal hecha, pues vamos a hacer la otra diagonal. Esta línea de aquí. ¿Cómo? Pues doblando hacia este lado. También punta con punta, poquito a poco. Y ahora tenemos que tener nuestro cuadrado con sus dos diagonales, que a su vez forman 4 triángulos. ¿Sí? Vale, lo ponemos por la cara que sea más bonita. En mi caso, como esta está escrita, la voy a poner por aquí. ¿Vale? Pues el paso 1 era hacer el triángulo, el paso 2 recortar el rectángulo y el paso 3 hacer las diagonales. Nos queda el paso 4 y el 5. El 4, lo que vamos a hacer es, vamos a coger nuestra figura de tal manera, mirad bien, quiero este triángulo por delante y este por detrás. Mirad. Y ahora esto lo meto hacia adentro. Lo vuelvo a hacer, Tengo el folio así, aprieto por un lado y por el otro, aprieto por dentro y por dentro. De tal manera que me queda así. ¿De acuerdo? Chafo. Nos queda así. Que se vea bien. Y ahora ya nos queda el quinto paso. Y ya estamos. Una cara va a ser la delantera y la otra la trasera. Si queremos que el pez mire hacia la izquierda, esta va a ser la cara delantera. Si queréis que mire hacia la derecha, esta va a ser la cara delantera. Yo, como quiero que mire hacia la izquierda, voy a trabajar en su cara posterior. ¿De acuerdo? Lo que voy a hacer, a ver si se ve bien, es marcar las aletas de atrás. Mirad bien, vuelvo a hacerlo. Cojo la pieza de atrás y la marco. Lo puedo hacer así también. Este es el último paso. Cojo la pieza de atrás y la marco. ¿Hasta dónde? Hasta donde queráis. Podéis hacerlo así, así, más cortito, lo que queráis. Pensad que solo se va a ver lo que sobresale. Entonces, pues cada uno lo puede hacer a su gusto. Yo lo puedo hacer así. Y ahora con el otro, con este, lo dejamos también. Con el otro, pues podemos hacerlo así. Y nos quedaría así. O bien, podemos cruzarlas entre ellas. Esta la bajo un poquito más y esta la subo un poquito más. De tal manera que al cruzarse, me hace esta forma. Y os he prometido que se hacían 5 pasos y se ha hecho en 5 pasos. Ahora ya tenemos el pez acabado. Pero fijaros que le podemos dar una infinidad de diseños. Como queramos. Lo importante es, si vamos a recortar, como en este caso, no recortar nunca la punta, porque si la echamos a perder esta punta,
corremos luego el riesgo de que se nos desmonte capa a capa del folio. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo he recortado por aquí, para hacer una forma más bonita. En el caso de nuestro Nemo, de nuestro pez payaso, he recortado por arriba, que mirad, que la pieza original era del mismo tamaño. He recortado por arriba y he recortado por abajo. En el caso de nuestro pez cirujano, de nuestra Dory, pues lo que he hecho ha sido recortar de manera ondulada para intentar imitar al máximo su cuerpo. En el caso de este pez que también salen buscando a Nemo, lo que he hecho ha sido recortar la boca. Pero, fijaros que si me cargo la punta, se me va a salir capa a capa. Lo que tendría que hacer es ponerle un poquito de celo o Blu Tack para que se me engancharan tanto esta parte de la boca como esta. Y estos pequeñines, no los he recortado en absoluto. Tal cual. Y los he hecho con el rectángulo que nos había sobrado. ¿Sí? Pues hasta aquí la papiroflexia de hoy. Espero que os haya gustado. Con ella podéis hacer diversos trabajos plásticos. Podéis decorar la ventana, podéis hacer un cómic, podéis hacer un mural, o podéis hacer un móvil poniendo una cuerda, un hilo y los peces uno encima de otro. Imaginación al poder. Si os ha gustado, darle like, suscribiros, activar la campanita y comentarme. ¡Adiós! Maestro Luis, propuestas educativas para educación primaria.